Ya. Ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien de sus casas. Vamos a partir la tercera clase. Ya nos queda una clase más y esta de hoy. Espero que la disfruten. La clase de hoy día es sensorialidad e interpretación básica. Vamos a hacer algunos ejercicios entre medio, vamos a entregar información y la idea es como abrir el micrófono igual a quien se quiera explayar. Entre eso les pido que ojalá puedan levantar la manito y ahí vamos dando el pase para que podamos conversar y poder hacer una clase un poquito más reflexiva y no tan informativa, y también les voy a pedir de que se conecten con los ejercicios que vamos a hacer desde la imaginación. Es un gran desafío hacer una clase de educación ambiental al aire libre por este medio digital. Pierde un poco el sentido, aunque se pueden discutir varias temáticas, porque nada, ahí lo vamos a ir viendo, pero la educación al aire libre, el gran plus que tiene es la experiencia directa con, con los medios naturales, con las áreas silvestres y desde nosotros y lo que sentimos hacia lo que estamos observando con todos los sentidos. Así que, bueno, vamos a empezar. Hay preparado una actividad inicial igual, porque sé que hay mucha gente presente que lleva trabajando. Además estamos en un contexto de pandemia también que hace mucho más estresante el diario vivir. Quizás han pasado muchos días o meses que no hemos podido tener este contacto tan necesario con la naturaleza, entonces vamos a ir respirando profundamente, cerrando los ojos, intentando estirar los brazos, el cuello. Si han estado sentados mucho rato, vayan moviéndose igual, se pueden parar, se pueden mover por la sala si quieren. El que quiera bailar, adelante también. Vamos a batir un poco los brazos igual. Si han tenido un día muy cargado de estrés, de emociones, de movimiento, entonces a sacudirse esa energía. Para el que le cueste también respirar profundamente y poder concentrarse con este tipo de actividades, me recomendaron un tip que personalmente me ha ayudado mucho, y es contar las respiraciones. Entonces, al inspirar, cuento 4, hasta 4, 1, 2, 3, 4, y al expirar, boto en 4 también. Si quieren, igual cierren los ojos y imagínense que están en su lugar de la naturaleza preferido, disfrutando, les llega el aire en la cara, o sienten el sonido del agua, o sienten el movimiento de los árboles cuando le pega el viento, o están en medio del desierto, no sé cómo será su lugar favorito. Y de a poquito vamos a ir partiendo para comenzar la clase.
De paso les quiero preguntar, a ver si lo pueden anotar por chat los que puedan, el animal que ustedes consideran que representan el territorio en donde cohabitan. Buenísimo. Ahí ponen zorro, pato anteojillo, chucao, guiña, el cóndor, chungungo, chucao, bandurria, cóndor y vicuña. Uy, si pudieran colocar al lado también de dónde es el territorio en el que habitan, aún mejor. El cachudito, puma, parina, la bandurria o los lobos marinos, chungungo, zorrochilla, cóndor, puma, cisne, cuello negro, guiña, zorro, gato andino, Cajón del Maipo, Chincol, Valle de Santiago, Pato Anteojillo, Gualañe, wow. No le conozco el número. Cajón del Maipo, Puma, Bellota, Loicas, Chucao, Puerto Aysén, Chungungo, Antofagasta, Cachudito, La Serena, Zorro alrededor de Pucón, Vizcacha, Santiago, Loica, El Totoral, Bandurria, Lobos Marinos, Zorzal, Nahuel Toro, Los Gorriones y Tórtolas, afuerinos que llegaron a la capital. Especies invasoras de la capital. Conejo, zorro, Parque Nacional Río Clarillo, zorro y cóndor, región metropolitana. Hoy en día igual el cóndor se ve mucho ya en plena ciudad, en los bordes de la región metropolitana, o cerca de los rellenos sanitarios, lamentablemente. Pudú, Chiloé, Tórtola San Miguel, Cóndor, Vicuña, Ayllú, San Pedro de Atacama, Águila Mora, Santiago. Es muy lindo leerlos porque uno viaja a un montón de lugares a leer todos estos animales en distintos lugares. Fiofío, Santiago, Palomas en Providencia, Queltehue, región del Maipo, Picaflor del Norte, Reserva de las Chinchillas, Cernícalo, Santiago, Rayadito, Puerto Varas. Muchas gracias por escribir. Loro, Tricahue, Linares, Maule. Para mí es el concón en el lugar en donde estoy viviendo ahora, aunque no he escuchado un concón hace tiempo. Bueno, vamos a seguir. Tengo algunos alcances de la actividad pasada, los que hicieron el Drive. Me gustaría pedirles si podemos compartir las historias, si hay algún grupo o persona que no esté de acuerdo, me puede contactar o nos puede contactar por el Instagram de la fundación o por el correo que es fundacionlenga@gmail.com y hacérmelo saber. Hay historias que se generaron después de esa actividad que están muy bonitas, así que ojalá que no se pierdan y poder compartirlas, algunas de ellas. Y solo un alcance, que la vida como tal comienza hace 3.800 millones de años, y en este calendario que habíamos visto el año pasado sería en marzo. Lo que recién ocurre en noviembre es la explosión del macrocosmos, de las eucariotas, de los protistas, luego aparecen otros tipos de vida dentro del reino animal y vegetal también, pero la vida mucho antes de eso, o sea, antes del periodo cámbrico, tuvo 2.000 millones de años antes que ello ocurriera, ¿ya? Solamente ese alcance, que es una gran diferencia, y yo creo que Lynn Margulis ahí se estaría dando vuelta en su tumba, si es que mal entendemos eso, ya que ella promueve la importancia del microcosmos. Creo que hay un micrófono prendido, por si lo pueden apagar. En esta clase igual la idea es como seguir puliendo lo que ya habíamos hablado un poco de la interpretación. Como les decía, es todo un desafío hacerlo por medios digitales, porque la experiencia vívida es lo más importante en la educación ambiental al aire libre y en la interpretación al aire libre. Pero bueno, aquí hay algunos consejos que podemos hacer y jugar un poco con la imaginación dentro de nuestras casas también, nuestros patios, jardines, dentro de lo que tenemos ahora a la mano. Entonces, bueno, algunos consejos para la interpretación: observa e interactúa,
importante detenerse a observar, a sentir, a degustar, oler, escuchar, tocar. Aquí hay una frase que dice: la belleza está en los ojos del observador, aunque aquí hace mucha alegoría a lo que es la visión. En general, como humanos, estamos muy acostumbrados a observar y que todo entra a través de la visión. En la naturaleza, al aire libre, la idea es explorar un poco más en todos los otros sentidos que tenemos para ver cómo percibimos y las diferentes sensaciones que nos produce tocar, por ejemplo, un hongo, escuchar el sonido de un ave, oler el olor de algún árbol, como la tepa, por ejemplo. Degustar también en el caso de los hongos comestibles, o probar una hoja. No sé si alguien ha probado la hoja de algunos de los notofagus, son ricos, algunos son comestibles, como la lenga. Sentir también qué nos pasa desde las emociones y las sensaciones. Bueno, otro punto importante, 2, ir en silencio para poder cohabitar en este medio donde ustedes hablaron también y expusieron recién los animales que se pueden observar de forma silvestre. Es súper importante ir primero con respeto y en silencio, ya que los animales son súper susceptibles a los ruidos, y nuestra presencia como depredadores al tope de la cadena trófica, la verdad es que termina asustando a la mayoría de los animales. Entonces, si yo entro a un lugar natural, siempre entrar en respeto, en silencio, y desarrollar un poco la habilidad de escuchar a esos otros seres, guardar silencio cuando escuche, poner atención a los sonidos nuevos, y ir desarrollando también la parte del oído. Reflexionar sistémicamente, observar y observarnos como organismos dentro de un nicho ecológico, pensar en las interrelaciones que mantienen el sistema de lo micro a lo macro. También nos ayuda como ver desde lo más pequeño a lo más grande, por ejemplo en el caso de la ubicación espacial, el lugar exacto en donde estoy, qué tipo de bosque es, qué tipo de ecosistema, qué tipo de ecorregión, luego en qué país estoy, en qué continente estoy, en qué planeta estoy, y así vamos. O de lo contrario, ya de lo macro, estoy en el universo, planeta Tierra, continente. Especialmente con los niños y con los jóvenes es súper importante contextualizarlos en el lugar en los que están, y siempre ir como en ese contexto de lo mínimo a lo más grande, o de lo más grande a lo más pequeño. Punto 4, sentirse parte y responsable. También ese es nuestro rol como educadores al aire libre y como personas en realidad, y que quizás es lo más difícil cuando uno viene de un lugar ajeno, o ya estamos como tan alienados de los lugares naturales, silvestres, digamos, que se hace... Vamos a los lugares y los vemos como observadores desde afuera, como si no perteneciéramos. Entonces, ahí hay un gran desafío también de traspasar, y también traspasarnos ese sentimiento de que somos parte. ¿Y cómo somos parte? O sea, cuando comemos algo que viene del bosque, que viene del cerro, que viene del lugar, también puede ser en la costa. Al nosotros recolectar una especie, al prepararla después luego para comerla, estamos haciendo todo un proceso de interrelación en el que estamos dispersando también esas semillas o esporas, dependiendo de lo que estemos recolectando. 5, utiliza herramientas que te den otra perspectiva de interpretación. Y esto es súper interesante para mí, al menos son juguetes que me llevan a ver el mundo desde otras perspectivas. Los binoculares, muy buen instrumento para ver más allá, para darnos visión de águila. La brújula es muy importante como medio de ubicación espacial para no perdernos, pero también es un juego que se puede hacer bastante con niños, jóvenes, adultos, y empezar a ubicarnos dentro de un mapa, también tener lo que yo percibo desde el lugar con mi vista, pero también lo que se percibe dentro de un mapa es completamente diferente. Por ahí también hay un mapa que está acá abajo,
Luego una lupa, o sea, si antes tenemos esa visión expandida más de águila, que nos puede acercar a definir los detalles de ciertas especies que podemos ver de lejos cuando tenemos contacto con una especie silvestre, como ya sea ave o los mismos zorros, o si logro tener la suerte de ver un puma, bueno, los binoculares andarlos trayendo siempre, ojalá. Y por otro lado tenemos la lupa que nos acerca al mundo del microcosmos o de los microbosques, en donde podemos ver más de cerca a las briófitas y ya empezar a distinguir, si es que así me atrae ese mundo, los tipos de briófitas diferentes, que serían los musgos, o es una apática, o me pillé por mucha suerte un antocerote. Lo mismo con los hongos, poder verlos desde cerca. Aquí también guías de campo, aquí puse dos de ejemplo, pero hay muchas guías de campo hoy en día en Chile que también nos van especificando. La idea igual del taller aquí es hablar de manera general de los ecosistemas y de la ecología, sin especializarse profundamente en nada. Y bueno, tenemos una guía de campo de hongos, guías que nos ayudan, que son más livianitas también, si es que vamos a acampar, si es que vamos con toda la familia, o si es que vamos con un montón de cosas. Hoy en día también hay un formato de guías mucho más pequeños, como estas guías de aves, también hay unas guías de reptiles así, que son folletos, son trípticos. Y por último, no olvidar los sentidos, llevarlos también ahí y ir interpretando a través de la vista, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto y a través del tacto. 6. Conectar con los procesos y con los ciclos. Empezar a ver los ciclos naturales y los procesos que ocurren dentro de la naturaleza. Son procesos cíclicos, cuando algo nace, cuando muere, bueno, los mismos cambios. Ahora estamos en invierno, cómo se vive el invierno en esa área silvestre, cómo repercute en nosotros el invierno y así las estaciones del año, por poner un ejemplo. Conectar con los patrones también. Este es un ejercicio súper interesante, como ver cómo se repiten ciertos patrones en el agua o en los árboles, empezar también a ponerle detalle a las texturas, distintas texturas para distintos tipos de árboles. 8. Esto es más experimental, que es conectar con las distintas conciencias, que es algo que vimos en la primera clase, y si nuestro norte es poder desarrollar esa metaconciencia en respeto de las múltiples conciencias que hemos ido desarrollando como humanos, y que nos conformarían más desde esta visión más sistémica de la naturaleza, y en la que también me pongo a pensar y me pongo a sentir cómo es importante el desarrollo de esa conciencia primitiva, de colocarme yo como un animal. Esto se da también mucho cuando uno tiene la suerte de poder tener un encuentro salvaje con un animal que, no sé, quizás, por ejemplo, el puma, en la que uno se ve completamente frágil y susceptible. Entonces ahí nace la conciencia primitiva. ¿Y qué me pasa a mí ante eso cuando observo a otro animal? La conciencia normativa también, todo lo que nos han ido enseñando, que nos dicen que son verdades absolutas, que también, no sé, ponerse en esa perspectiva de que creemos que los humanos estamos como al tope de la cadena, que somos más inteligentes, que somos más en el fondo que los animales, y en realidad somos todos cohabitantes de una misma tierra. Ponerse en la perspectiva de esa conciencia pluralista, relativista, y entrar a discutir esto, entrar a discutir esas verdades absolutas. Por ejemplo, el otro día estaba ayudando a una niña a ver una guía de inglés, y en eso le estaban enseñando cierta parte de la gramática en inglés, y le decían que hablaban de las verdades absolutas, y le decían, claro, porque una verdad absoluta es, por ejemplo, que el sol siempre sale por el este. Pero eso no es una verdad absoluta y depende de la locación en la que uno está, el lugar en donde uno está. Entonces, empezar a cuestionarse no solo eso, sino en general todas las verdades que nos han dicho. ¿Es la Tierra realmente redonda? ¿Es la Tierra plana?
aunque es una locura el tema de los terraplanistas, es interesante porque te lleva a una reflexión mucho más profunda en la que uno tomó por cuenta verdades absolutas y luego se da cuenta que quizá uno no tiene los argumentos suficientes y eso te lleva a una curiosidad mayor y una indagación y una profundidad en las temáticas que uno va investigando. Y eso también es la idea de la educación ambiental al aire libre, como despertar la curiosidad y también por medio de la reflexión eso se puede llevar a cabo. Aquí patrones que uno ve en la naturaleza que son muy interesantes también. Esta es una hoja de araucaria. Del otro lado hay un changle, esto también hace poco alguien estaba recolectando changle y solución, oh, veo changle por todas partes. Y mandó una foto de un roble que ahora perdió las hojas, ahora que estamos en invierno, y si ven, la verdad es que el changle de la foto, que es este hongo que aparece acá arriba, es bastante similar al roble que vemos acá abajo, que ahora está sin hojas, y ver esos patrones también como nuestra mente los va asociando a medida que nos vamos familiarizando con ciertas formas y la empezamos a ver de forma más seguida. A mí personalmente me pasa mucho con el patrón del agua, con el sapito, que también a nivel de sistemas o de diseños o de esquemas de cosas me pasa que lo veo mucho y me hace mucho sentido que actuemos de esa forma o generemos procesos de esa forma. Eh, Hace poco igual me llegó un libro muy bonito, eh, que es Mahuida, de Siley Mora, el llamado Mapuche para sanar la tierra, y en eso les quería leer un extracto hablando del desarrollo de la conciencia animista también, que nos lleva a tener un respeto muy profundo y que el pueblo mapuche ha venido desarrollando ancestralmente, que es un respeto muy profundo con la tierra y una conexión muy profunda con ella, de la que deberíamos de forma urgente también nosotros aprender como no mapuches, pero bueno, les voy a leer lo que dice. Mapuche, literalmente, gente de la tierra, es el nombre que designa al principal pueblo originario del cono sur subandino sudamericano. Se trata de una de las primeras naciones en habitarlo, pero Mapu es mucho más que tierra física, es también espacio y dimensión, ya que el ser del habitante cruza muchas Mapu, muchas dimensiones o mundos según sea su estado. Con todo, en la dimensión o mundo visible, la filosofía mapuche plantea que las personas somos choyun, brotes, y yeikegun. Este último es un lexema que indica el lugar de nacimiento, lo que se puede traducir como nací de la tierra, me parió la tierra o mi madre es la tierra de tal lugar. Nosotros pertenecemos a la tierra, no somos externos a ella. A tal punto llega la conexión participante que el nombre o apellido de cada persona mapuche identifica el ser de la naturaleza con el cual desde remotos tiempos, está conectado a sus ancestros, generalmente animal o elemento, perteneciendo a esa familia animal, vegetal o cósmica, según haya sido la alianza ancestral. En el marco de tal lógica y del contenido de esta cosmovisión, los seres humanos, mapuche o cualquiera de nosotros, mestizos, lectores, descendientes de estos antepasados, somos brotes de la tierra. Y por tanto, nos da lo mismo el sitio de nuestro alumbramiento, Tubún, porque siempre seremos vida situada dentro de un ecosistema, marcada por esta específica parte de la tierra, marcada por los animales y vegetales que la habitan, siempre teñida del lugar donde la tierra nos pariera un día. Pilares de la educación ambiental al aire libre. Aquí hay 3 pilares. Uno son las experiencias, que es un poco lo que he venido repitiendo, de que el gran poder de la educación ambiental al aire libre, que nos saca de la educación tradicional también, es que es una experiencia vivencial. Y hacerlo por este medio, bueno, es claramente un gran desafío y es como ponerlo
o sea, la educación ambiental al aire libre tiene que ser al aire libre y tenemos que volver a eso. También, si lo podemos hacer de forma interna, con los que tengan hijos, con hermanos, familia, con amigos, es necesario igual tener ese contacto con la naturaleza. Y son lugares que en realidad no hay multitud de personas, o tenemos que buscar los lugares donde no hay multitud de personas, y son la mayoría de los lugares al aire libre. También otro pilar es el conocimiento del entorno. Aquí quiero agregar algunos conceptos que habíamos visto en la primera clase, como desarrollar la ética biocultural, que son las 3H, los hábitos, el hábitat y los cohabitantes. Entender la naturaleza también desde lo sensorial, despertar la curiosidad, el deseo de querer saber más y indagar por qué sucede eso, por qué es de ese color, por qué tiene ese olor, por qué hace eso que hace. Habilidades y actitudes y tercero, habilidades y actitudes de valoración del patrimonio natural y cultural. Igual aquí es súper importante entender que no podemos valorar si no conocemos. Vamos a pasar a un ejercicio de visualización. Perdón, aquí dice ejercicio de visualización, pero es un ejercicio auditivo, ¿ya? Así que les pido que apaguen el micrófono y que escuchen atentamente los sonidos que voy a ir colocando. Luego a cada sonido le asignaremos una emoción, sensación o recuerdo, también si quieren hacer un dibujo es válido, y escribiremos por chat o de manera personal en una hoja, y luego de que pasen los sonidos podemos también entrar a un momento de reflexión grupal. Aquí va el primer sonido, me avisan si es que no se escucha. Ese fue el primer sonido. Pueden pensar en una emoción, sensación o recuerdo. Se escuchó muy bajito. ¿Se escucha muy bajito? Sí, se escucha, pero muy bajito. Intentemos nuevamente. Por favor. ¿Se escuchó? No, yo sigo sin escuchar. Se escucha muy Voy a poner bajito. otro sonido. Igual se escucha despacito, pero se logra entender. Ya, les voy a pedir igual a ustedes que pongan el volumen al máximo posible, porque aquí lo tengo al máximo. Igual voy a poner otro sonido. Disculpa, ¿ya estás compartiendo el audio o no lo estás compartiendo desde la compu? Sí, eso. Si es que tienes el sonido en, no sé, por ejemplo, si es un video de YouTube,
puedes compartir el audio desde el mismo video, como no desde otro dispositivo. ¿O en qué lo tienes? ¿En qué soporte lo tienes? En YouTube. A ver, mándame el enlace y probemos. ¿Cómo? Mándame el enlace por el WhatsApp o por acá y probamos. Vamos a tratar de solucionarlo. Gracias. Súper. Ahora va un segundo sonido. Igual también no solo intenten asociarlo con un recuerdo, ese sonido nos produce alguna emoción o alguna sensación en particular. Acampar en Chiloé. Policía por reconocer el sonido. Igual tercero.
Creo que esos son todos los sonidos.
dos cosas de las que más me gusta hacer, una es salir a acampar y otra salir a escuchar bandas en vivo, cosas que añoro mucho, por lo tanto también me generó esa sensación de añoranza. Acampar es una de las cosas que más me gusta y claramente el sonido de tanto fauna, de tanto, digamos, animalitos por ahí, te genera esa sensación de comunión con la naturaleza. Pero también el sonido de la gente, que me recordaba un poco los bares, ir a una tocata, estar con amigos. Por lo tanto, en ambos casos es esa sensación de comunión, de estar como en algo que te gusta, me gusta mucho. No tanto como un caos, y siento que igual es algo como más de comunión. Eso. Gracias. Gracias, Cristian. Yo pensé que fue un buen experimento el de los sonidos. Yo pensé que no, en general no iba a ser muy buen el recibimiento del sonido de las personas hablando. A mí particularmente me choca un poco. Pero claro, uno pensando en las situaciones de las pandemias son ruidos que ya no se escuchan. Espero estar compartiendo pantalla. ¿Sí? Se ve el PowerPoint, ¿verdad? No, todavía no. Ahora sí. Ya, perfecto. Ya, aquí vamos a irnos de un ejercicio ya de imaginación y audición a un poquito de información, ya que al visitar lugares silvestres nos estamos metiendo en el mundo de la ecología y indagar un poco más profundamente sobre la ecología y ciertos procesos básicos, entendimientos básicos de las ciencias naturales, nos va a permitir tener una mejor interpretación de lo que estamos observando, usando observación en todos los sentidos de la palabra. Entonces, ¿qué entendemos por ecología? Tenemos este mismo patrón del agua que a mí particularmente me llama mucho la atención, en donde está el organismo, la especie, que conforma parte de una población, que esa población de hecho la vemos en ese mismo audio que escuchamos de esas personas hablando, luego la comunidad y luego el ecosistema. Un ecosistema forma una red trófica como la que vemos, y luego arriba arriba del ecosistema tenemos ya la biosfera, que se entiende como esfera de vida de la cual somos parte y cohabitantes. Y aquí tenemos una imagen donde sale un búho, donde sale un roedor y donde hay ciclos de la naturaleza también presentes, elementos abióticos, elementos bióticos, digamos seres vivos, elementos abióticos, elementos que son parte de la naturaleza de forma inorgánica, pero que están presentes en toda esta red trófica que alimentan a los productores y luego los productores alimentan a los consumidores que aparecen en la foto. Otro concepto súper importante es el concepto de biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Nuevamente nos aparece este patrón. La biodiversidad se da en 3 esferas, desde la más grande, que es la diversidad de ecosistemas. En Chile tenemos una gran variedad de ecosistemas debido a lo largo del territorio. Luego, dentro de los ecosistemas tenemos especies, así como ese búho de la red trófica junto con el roedor son especies distintas, y la variedad de esas mismas especies, o sea, la variedad de ese mismo búho, va a dar de ese mismo búho, roedores y otras especies, va a dar la diversidad que hay dentro de ellas, y luego los genes, es decir, una misma especie, o sea, ese mismo búho y las variaciones que haya en la diversidad de ese mismo búho, en su método reproductivo también van a hacer que se diversifiquen los genes. Y aquí puse una ilustración de un huemul, porque en Torres del Paine pasó hace muchos años atrás que cuando se conformó el parque y llegó CONAF,
luego de, digamos, la colonización de las estancias y la introducción del ganado, mermó mucho la diversidad de especies que habitaban en el territorio. Disminuyeron mucho los pumas, disminuyeron mucho los cóndores, disminuyeron mucho los huemules. Así que hicieron un programa de conservación en donde llevaron huemules. Estos huemules eventualmente se escaparon y hoy en día hay una diversidad de huemules, pero con muy baja diversidad genética. ¿Y qué pasa cuando hay poca diversidad genética? O sea, hay las mismas especies, se reproducen entre ellas, esto causa que sean propensas y frágiles a muchas enfermedades. Entonces por eso puse ahí el ejemplo del huemul. Por otro lado, dentro de la biodiversidad, tenemos como esta diferencia, por ejemplo, entre el Amazonas, donde hay una gran variedad de especies, y tenemos Chile, en donde hay una menor variación de especies, pero hay alto endemismo. ¿Qué es el endemismo? Cuando una especie pertenece y existe solamente en ese lugar y no existe en otra parte del mundo. O sea que si esa especie en particular desaparece, desaparece de todo el mundo. Y lo otro es que al haber una menor variación de especies, y les voy a poner esta imagen, aquí hay una red trófica, esto lo encontré ahí tengo la fuente que yo no la logro ver de acá, pero es de una escuela. Bueno, ahí está la fuente, quizá ustedes la pueden ver mejor que yo, porque aquí tengo un tablero que me tapa. Me pareció muy buena la ilustración, porque en general cuando uno busca cosas de las redes tróficas aparecen animales que no existen en Chile. También en los textos escolares que cada vez se están adaptando más, pero eso también nos falta, que la misma educación haga alusión a las especies que conviven en los territorios donde habitamos. Y bueno, de hecho esta ilustración es de las Torres del Paine que se ven en el fondo de la foto. Tenemos un cóndor, tenemos un zorro, tenemos flamencos, tenemos un zorro pulpeo, flamencos, tenemos bacterias, incluso considera las bacterias, que son cosas que nosotros no podemos ver a simple vista. Tenemos los guanacos, la yareta, y digamos que por ahí escondido hay un puma. Entonces, como les contaba con esta historia del huemul, este ecosistema se vio altamente impactado con la introducción del ganado y con la caza de animales silvestres, porque no hay tanta variación de especies. Entonces, cuando una de esas especies dentro de una red o cadena trófica se pierde, colapsa toda la red trófica. No es lo mismo que desaparezca una especie en alguno de los ecosistemas de Chile, que desaparezca una especie en la gran variación que hay en el Amazonas. Y aquí tenemos de nuevo este tríptico que hizo Ricardo Rossi, en el que también podemos ver esto, cómo nosotros autoobservarnos y cómo nosotros como humanos y en los distintos lugares donde habitamos y también en el sistema actual, el modelo actual en el que tenemos, podemos impactar a través de nuestros hábitos. Entonces, repensar en las redes, pensar en los lugares donde habito, cómo se dan estas redes y también cómo la industrialización que está presente en los territorios ha impactado en los hábitats y en los cohabitantes. En ese sentido también no solamente hacer una educación ambiental al aire libre, una interpretación como lejana de ir y visitar un lugar, como también esto de ser turista de un lugar y no tener una conexión con él, sino como indagar y poder ir más a un mismo lugar. Si es en el patio de la casa, bueno, aprovechemos el patio de la casa y conectémonos con ese lugar para ir conociéndolo, y en el tiempo también podemos dar cuenta de mayores impactos, porque vemos cómo va cambiando ese lugar en el tiempo. Y eso también es parte de nuestro rol como educadores, poder traspasar eso. O sea, si yo sé que llevo a un grupo de personas de visita a otro lugar, yo como guía o monitor o educador, puedo traspasar eso también a las otras personas. Puedo traspasar cómo ha ido cambiando esos años tras ciertos impactos o tras ciertos cambios en el clima, en la cantidad de lluvias, etc. Vamos a hablar un poquito de taxonomía, porque la clase pasada igual vimos como la historia evolutiva y vimos esto como a muy grandes rasgos. Personalmente no soy partidaria de enseñar
en la naturaleza con nombres científicos, pero sí hay cosas que la taxonomía nos va a ser de mucha ayuda para la interpretación. Entonces, tenemos desde lo más pequeño a lo más grande, tenemos la especie, que aquí tenemos la especie que es el huemul del sur, Hippocamelus bisulcus, luego tenemos el género, que sería Hippocamelus, luego tenemos la familia, que es Cervidaes, los ciervos, luego tenemos el orden, a veces tenemos como superorden, aquí aparecen los ungulados, eso significa que dentro del superorden de los ungulados, los huemules compartirían familiaridad con los manatíes. Al final son todos los animales con casco, y en el orden de los artiodáctilos, por ejemplo, sería con el guanaco. Clase Placentia, luego Mamalia, los mamales, los vertebrados, los cordados, luego tenemos el reino de los animales, y luego tenemos los eucariontes en el dominio. O sea, dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género y especie. Luego tenemos los 6 reinos, y en realidad creo que estos son herramientas súper buenas como para entender que nuestra observación humana siempre lleva como, de hecho cuando se partió con la taxonomía, que fue con Carl Linneo, él lo primero que hizo fue clasificar las plantas y los animales. Las bacterias y las arqueobacterias es algo que llega mucho después, y ya hoy en día se habla del árbol filogenético de la vida y se trabaja con computadores especializados que son capaces de insertar la variedad de genes que al final da la variedad de vida que ha existido y existe actualmente en la vida. Pero tener estos 6 reinos presentes también nos hace ponernos en ese mundo del microcosmos que en realidad es la gran mayoría y la mayor diversidad y la mayor permanencia en el tiempo de otras especies en la Tierra. Como les decía antes, es súper importante tener en cuenta que antes de que apareciera el macrocosmos, antes que aparecieran estos invertebrados marinos, hay 2000 millones de años de evolución por parte de las bacterias y arqueobacterias. Entonces, tenemos los procariontes, que son células sin núcleo, y luego aparecen células con núcleo, que aparecen de forma unicelular y multicelular, metacelular, como nosotros. Entonces tenemos los protistas, aparece el reino Plantae, el reino animal y el reino fungi. Aquí también nuestra propia visión, indagando un poquito más como cuando hablamos de verdades absolutas, la misma ciencia también va mutando en el tiempo, entonces es muy importante tomar la ciencia como referencia, pero siempre desde un proceso reflexivo y de cambio en el que nuestras propias percepciones, nuestro rol como observador siempre va a ser subjetivo. Entonces, en 1879, Ernst Haeckel, que es conocido por sus ilustraciones hermosísimas de naturaleza, pero también es conocido por insertar este concepto de la raza pura por primera vez y como deformar un poco las ideas de Charles Darwin. Aquí pone el árbol, la evolución del hombre y esta visión del hombre como la última, lo más evolucionado del mundo y al tope de la jerarquía, y hoy en día estamos como repensando, reflexionando, remirando esto para darnos cuenta que en realidad somos una especie tan nueva que todavía somos unos aprendices de los procesos naturales que recién nos estamos aprendiendo a adaptar, y si es que alcanzamos a adaptarnos con la cantidad de impactos que hemos llevado de momento. ¿En qué nos ayuda la taxonomía? En que la clasificación a grandes rasgos, por ejemplo, nos permite poder movernos de lugar en lugar y determinar, bueno, estoy en China y soy capaz de reconocer una conífera, reconocer un helecho, reconocer un musgo, o estoy aquí en Chile y en distintos lugares del mismo territorio. A lo largo puedo reconocer estas especies y características, parentescos en común, como si tienen o no esporas, en el caso de los helechos y en el caso de las briófitas. Bueno, entonces primero parten las briófitas y los helechos ya son plantas vasculares, o sea, tienen un sistema de traspaso de nutrientes,
Luego tenemos las coníferas que ya desarrollan semillas, y luego tenemos las angiospermas, que son plantas con flor. Entonces podemos hacer actividades que conecten a las personas, no con el nombre científico en puntual, pero sí con reconocer e identificar ciertas características que forman parte de un grupo. Ya, estas son imágenes que sería genial poder verlos como en vivo, de esta experiencia vivencial que da la educación ambiental al aire libre, pero al final cuando nosotros entramos en un bosque, tenemos el bosque, tenemos distintos ángulos de vista que nos van a dar distintas cosas, y también desde nuestra percepción humana es muy fácil encantarse, es muy tentador mirar hacia arriba, lo más gigante que hay son los árboles, y nos quedamos ahí viendo el bosque como si solamente fueran árboles, en el caso de entrar a un bosque. O vamos a la costa, a otro tipo de ecosistema, y lo más grande que vamos a ver van a ser los cactus, y nos quedamos con los cactus. Cuando en realidad en esos distintos ángulos se nos pueden abrir universos de diversidad de vida. Entonces, cuando miramos a nivel de suelo, podemos ver la diversidad de hongos que hay, y también observar las briófitas, que también crecen en otras cortezas, pero también en otros sustratos como las cortezas o la roca, pero ahí podemos ver las briófitas, y con la ayuda de la lupa poder identificar también si son musgos, si son hepáticas, etc. También a nivel de sotobosque tenemos helechos, tenemos otras especies ya más arbustivas, y luego a nivel de dosel, lo que queda más arriba, tenemos los árboles, y entre medio de eso también tenemos las trepadoras, que pareciera que se nos olvidan, trepadoras como el copihue, por ejemplo. En la foto anterior aparecía el helecho ampe. Hace poquito aprendí de que el helecho, los brotes cuando está creciendo el helecho, se pueden comer. Hay una receta para hacer un picle en huelemo.org. Y bueno, eso también es parte de nuestra reconexión. O sea, no solamente podemos aprender y conocer y clasificar la naturaleza para poder entenderla, cómo funciona, también nosotros nos hacemos parte, no solamente en la medida que sintamos que nos hacemos parte, sino que tenemos una relación, una interrelación con el propio bosque, y el hecho de poder comer, absorber servicios ecosistémicos del bosque y también aportarle de vuelta, ya nos hace ser parte, que es algo que tenemos cada vez más olvidado, y más si vivimos dentro de las ciudades. Otro es el poder medicinal de todo lo que ofrece la naturaleza. Dentro de eso tenemos una especie que en la Araucanía es muy común, que es el matico, y está ahí, pareciera que es tan común que está ahí para regalar medicina, para curarnos las cicatrices y las heridas, y podemos hacer tantas preparaciones medicinales de forma casera, y con esto, cuando además lo hacemos en relación con el bosque, también nos damos cuenta de cosas que hablamos en la primera clase, por ejemplo, de que no es necesario generar basura, de que la basura en la naturaleza no existe, no es parte de un proceso normal, y cuando tenemos esta relación directa con sacar los productos de la naturaleza, hay un beneficio, o sea, reducimos la cantidad de impactos que nosotros estamos generando hoy en día, que causan ese efecto de cambio climático acelerado, ¿no? Como si yo voy al bosque directamente, evito emitir huella de carbono, evito tirar un montón de envases, evito contaminar con químicos. Y bueno, con los animales es un poco lo mismo. Si aprendemos desde la taxonomía cómo poder agruparlos, también podemos diferenciar sin reconocer la especie en concreto, ese organismo en concreto, pero podemos decir, voy a un humedal, voy a una laguna, y veo que hay patos, veo que hay cormoranes, veo que hay especies más pequeñas de tapaculo, no puedo reconocer si es un huethuete o un chucao, pero si lo escucho sí,
o reconozco, veo la laguna y me doy cuenta que ese pato se zambulle, entonces en realidad no es un pato, es un zambullidor o es un cisne, y poder ver como a nivel más macro, más generalista, nos ayuda mucho para poder introducirnos en la naturaleza y poder usar esta herramienta de interpretación. También podemos usar las huellas para el caso de los animales. En el caso del reino de las plantas, no se mueven, entonces es mucho más fácil, entre comillas, poder reconocerlas dependiendo de lo que estemos buscando, aunque hay una variación, una similitud que también lo hace difícil, pero los animales los tenemos que buscar, especialmente cuando hablamos de mamíferos. Entonces aquí tenemos un diagrama donde se diferencian huellas de puma y de perro, por ejemplo, o tenemos acá abajo una huella de huemul, o creo que dice, a ver, necesito mover esto. Creo que dice artiodáctilos, que es el orden, entonces ahí nos podemos confundir. Quizás yo pensé que era una huella de un huemul, pero en realidad era la huella de un guanaco. Pero sí puedo decir, bueno, es la huella de un artiodáctilos, porque los artiodáctilos tienen esa característica que son como bailarinas de ballet un poco, que caminan con 2 pezuñas del dedo, así. También ir reconociendo todo lo que es la naturaleza, todas las pistas que hay son un motivo de curiosidad e indagación. El mismo excremento de diferentes animales, ¿será ese excremento de puma? No, yo creo que es de zorro, porque tiene, el zorro es omnívoro y ahí hay semillas y hay un montón de otras cosas. En el caso de que nos toque ver animales silvestres, es considerado en verdad un verdadero regalo, especialmente con especies ya más grandes, con especies de carnívoros, como por ejemplo el poder ver a un puma, a un huiña, a un zorro. Los zorros lamentablemente igual están súper como humanizados porque la gente les da comida, entonces en el caso de tener ese regalo de ver animales silvestres, es muy importante respetar el espacio, no alimentarlos nunca, son animales silvestres, no tienen una dieta humana, menos con las tonteras que nosotros comemos como humanos, y mantener la distancia es súper importante, no ir, sacar la cámara y perseguir al animal y estresarlo. Son animales que viven ya en una distancia, y más una distancia con nosotros humanos. Y aprender también a disfrutar el momento más que la foto. Me ha pasado mucho ver esto en el caso de Torres del Paine, aparece un puma y salen todos los turistas con las fotos, y no disfrutan del momento, que es único y probablemente irrepetible. Ya, y vamos a dar paso a una última actividad probablemente, por el tiempo, que vamos a conectar al observador, o sea, nosotros, con lo que estamos observando. Así que les voy a pedir que busquen un objeto natural, un ser vivo o un ser inorgánico, que puede ser una roca, madera, una planta, una hormiga, que pillen la misma agua que sale de la llave de sus casas, y lo traigan a la clase. Igual aquí los veo por la cámara, y bueno, ahí sí pueden buscar algo, una roca que tengan de recuerdo, una pluma, una madera. Un gatito que tengan en la casa, un perro. Una vez que tengan su objeto,
van a identificar ese elemento y van a sentirse parte de ese elemento. Si pueden, cierran los ojos o como a ustedes mejor se les haga poder concentrarse y estar presente en ese momento y comenzar a cuestionarse cómo vive, cuáles son sus hábitos, si es posible escucharlo, olerlo, oírlo, sentirlo, saborearlo, dependiendo de lo que sea. También pueden buscar algo, una fruta, una verdura. ¿Y qué me sucede a mí? Porque me voy a poner en el lugar de ese elemento para ver cómo funciona y luego me voy a poner desde mi propio contexto como observador cuáles son las emociones y sensaciones que me produce aquello que escogí. Me acomoda, me incomoda, me genera estrés, me genera relajo. Y voy a dar un par de minutos para que puedan desarrollar la actividad de forma personal. Ya. Vamos a ir volviendo del ejercicio y ahora quienes quieran hablar, por favor, levanten la manito, ojalá que no se repita las mismas personas y le demos espacio a nuevas personas para que se puedan comunicar. María Eugenia, ¿nos escucha? Está Hola. ahí sí. Hola. Se ve bien acá, él no es un objeto, es mi compañero. Vive conmigo hace alrededor de unos 10 años. Me lo regalaron como de 40 centímetros de estatura. De seguro no es nativo de acá, me lo imagino en la selva amazónica, debe estar el resto de su familia. Cuando la he recorrido en los últimos años, me he insertado en la selva antes de la pandemia varias veces, he visto parientes de él, de una estatura muy grande, creciendo en mucha humedad, con mucha libertad y rodeada de muchas otras especies, también requirientes de este calor húmedo. Es muy frágil, muchas veces ha perdido casi la totalidad del follaje, especialmente cuando yo recién lo estaba reconociendo. Se le mete una peste que es esta conchuela, hay que estarlo limpiando constantemente. Y yo no uso ningún pesticida industrial, sino que lo voy simplemente limpiando. Alguien por ahí me dijo que lo frotara con limón o con cáscara de palta. Eso hago habitualmente. Además, yo vivo en Santiago, en una comuna donde hay muchas construcciones, en San Miguel, entonces habitualmente le tengo que estar quitando este polvo, que es un polvo que no es bueno, que no es tierra, sino que toda esta cosa que viene
las construcciones, estos elementos contaminantes. Cuando lo expongo fuerte al sol, le afecta. Yo creo que precisamente porque no está rodeado de otros árboles como estaría en su medio natural. El clima frío también le afecta. Le afecta mucho cuando yo me ausento un tiempo largo, aunque lo deje a cargo de otra persona. Noto hojas caídas, lo noto distinto. Es mi compañero y creo que ya lo conozco bastante y tomo la responsabilidad de cuidarlo acá de la mejor forma posible, aunque no esté en su hábitat y aunque yo viva en un departamento, espero no por un tiempo largo. Espero llevarlo a un patio con otras plantas después. Gracias, María Eugenia. Viajaste al Amazonas, qué lindo. Sí, varias veces. Y ahora con el ejercicio, al conectarte con tu planta igual. De todas maneras. Luciano Lucero. Hola. Yo pude ver es como la concha de un molusco. No sé si ahí la estoy enfocando porque no veo mi... Ah, ahí está. ¿Qué es esto? Que es un caracol que es bien grande, es como del tamaño de mi mano. Y lo tenía aquí a la mano, la verdad es que pocas veces le pongo atención. Y buscando algo en qué objeto tomar como para el ejercicio, llegué a esta como esqueleto de un crustáceo y me empecé a cuestionar y preguntar sobre cómo hizo este ser vivo para generar su caparazón. Y aquí con mi compañera hablábamos de cómo fija los minerales, de cómo el organismo cuando estuvo vivo fue capaz de ir consumiendo de algún lugar elementos minerales que no estaban vivos de la misma manera que él, y él los fue haciendo parte de su estructura, de su cuerpo. Y lo encuentro súper loco. Aquí se ve por los bordes como tiene capas. Me acordé también que había escuchado que hay como eras geológicas marcadas donde hay estratos que son puros desechos de restos orgánicos de moluscos. Y pensaba también después en nosotros y en cómo nosotros en nuestros huesos también de alguna manera fijamos minerales, los consumimos, los comemos, no sé si de alguna otra manera que comiéndolos los podemos incorporar, pero también fijamos cosas minerales o externas y las ocupamos para nuestra estructura. Entonces, en el fondo, como que por eso ocupamos como los mismos elementos que están afuera, nosotros los ocupamos para crecer. Y no es que nuestro cuerpo y nuestras células como que se generen espontáneamente, sino que nos construimos también del medio ambiente. Y ese es mi objeto y mi reflexión, y no lo leí mucho porque me quedé en eso, pero, pero me llamó la atención eso. Súper, gracias Luciano. Sí, eso es De súper nada. interesante, cómo se forman las conchas y la variedad de invertebrados, por ejemplo, en el Cámbrico, tiene que haber abundado una cantidad de calcio bien grande para generar esa diversidad de invertebrados. Y al mismo tiempo también hay rocas, como la lutita, por ejemplo, que es roca sedimentaria, que es de concha molida en el fondo. Eh, bueno, siguiente, Viani Tapia. Ahí sí, justo se me había salido la pantalla. Yo tengo acá mi kombucha, elegí a los Scooby, se pueden ver acá arriba. Los Scooby, si alguien no sabe, es una comunidad simbiótica de levaduras y bacterias que se forma una capita gruesa, como una celulosa, de celulosa me parece. Y la kombucha, o sea, el Scooby transforma su hogar, eso es lo que pensaba, porque el alimento con té, con ají, lo convierte en la que es después la kombucha. También empecé a pensar como en qué me provocaba y las emociones, pensaba en la ternura, que es una emoción que tiene relación con los cuidados y que esto requiere mucho cuidado porque lo preparo cada 2 semanas y es un momento
desinfectarse con vinagre limpio, tomarlos, sacar el contenido, volver a ponerle té, volver a depositarlo. Y pensaba también en repoblar nuestros intestinos, pues. Como esto también aporta a que nuestros intestinos, ese bosque que podríamos imaginar, deje de verse tan poco diverso y comience a repoblarse. Así que eso. Y siento mucho ahora también su aroma, que es bien potente, a vinagre. Y eso, mucho cariño me genera, mucho cuidado y amor. Buenísimo, Vianney, qué bueno que estés conectada con la kombucha y experimentando con ese ser vivo tan extravagante y rico a la vez. Ninoska y luego Freddy. Hola, bueno, yo traje, ¿te escucho como doble o no? No sé qué será. ¿Ahí? A ver, ahora. ¿Ahora? ¿Me escuchan bien? Ahí sí. Ya. Ahí sí. Ya, yo traje una plantita, no sé cómo se llama ni nada, porque es la primera planta que tengo en mi hogar. Mi mamá me la dio para que tuviera una. Bueno, esta venía con una suculenta, pero no sobrevivió. Traté de cuidarla. Pero acá en Valdivia había una cabañita súper chica y no llega mucho el sol, así que no sobrevivió y esta sigue bien y dando más brotes. Y cuando empecé a observarla, olerla, mirarla, como conectarme con ella, me evocaron como dos sensaciones. Una es como de angustia, porque, o sea, yo ahora fui a buscarla y la planta yo simplemente la tomé y la traje. O sea, como que yo, o sea, si no la muevo yo, la planta no se cambia de lugar, no va a obtener agua si es que yo no le doy agua. Entonces como que depende mucho de mí. Y me imagino que si estuviera en su hábitat natural, desde donde nació, como que sería distinto, o sea, tendría un poco más de autonomía. Entonces como que siento que al trasplantarla, como que la limito al tenerla acá en un macetero. No sé, esa sensación de angustia de como la falta de autonomía. Y que si fuera yo igual sería como complejo porque no puedo, como no tengo demasiada voz para solicitar como lo que quiero y un montón de cosas. Y lo otro, como contractorio me evocó sabiduría, porque por ejemplo esta planta viene de como una patillita o brote, no sé cómo la habrá sacado mi mamá que se la robó en la calle. Y quizás de dónde venía esta planta a su vez. Entonces siento que han sido como espectadoras de tantas cosas y va a seguir siendo espectadora de un montón de vidas, un montón de situaciones, y como me la imagino humanizándola, ¿sí? Lo que solemos hacer, como una persona sentada, tranquila, serena, observando como todo lo que pasa a su alrededor y eso absorbiéndolo. Entonces esas dos como sensaciones principales me evocaron. Buenísimo, Hola. Ninoska, gracias. Perdón. Ahora sí. Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Primero que todo quería tomar la oportunidad para agradecerles por este curso. No había tenido la oportunidad de conocerlo y recién hace un par de semanas que me enteré de esto. Me perdí la primera clase, pero la vi por YouTube. Estuve en la anterior y en esta, y encuentro que es genial que estén abriendo así la ciencia, temas medioambientales, ecología, a todo. De verdad los felicito por lo que están haciendo, y yo al menos he tratado de ponerlo en mi red y de ayudar a que esto se masifique y que más gente lo conozca, porque lo están haciendo muy bien. Con respecto al ejercicio, bueno, tengo una planta que es parte de 4 que tengo. Todas han sido regalos de familia. Hay un dólar que tengo que un día en Twitter alguien, yo soy de Concepción, que alguien escribió: tengo planta que quiero regalar, y yo dije: yo quiero una. Y era un tuitero que le regaló 10 plantas de distintas personas que simplemente le dijeron que querían una. Esa sensación fue muy grata. Nos juntamos frente a la Plaza de la Independencia de Concepción y
Y él me lo pasó, me dijo, yo tenía planta y quería darle a quien la quisiera recibir. Y eso fue muy, muy grato. Yo ahora con este ejercicio, cuando estaba con esta pequeña plantita que yo solo le doy agua y le pongo al sol, la verdad no le doy nutrientes ni otra cosa, y afortunadamente están bien bonitas y crecen bien. Pero ocurrió que en el verano me fui unos días a Chiloé, estuve cerca de una semana, 10 días, y cuando volví la vi mal, así como seca. Y la verdad es que esta es la primera vez que tengo plantas que son mías. O sea, siempre han habido obviamente la familia, los estados, mis padres, pero esta vez es la primera vez que son mías. Y yo he tratado de cuidarlas. Y cuando volví y las vi secas, vi que estaban así como casi moribundas. Fue una sensación muy extraña porque no pensé que por una planta me podía sentir mal. Obviamente uno lo siente por las personas, por los animales, pero no por una planta. Y en esa ocasión lo sentí. Sentí aquello y ahora lo recordé con este ejercicio. Esa sensación de que no, porque que no les pasa nada, de recuperarlas, y estuve pendiente todos los días hasta que afortunadamente la logré recuperar. Y bueno, aquí está la muestra que está muy verdecita y sonriente, espero. Así que ese es mi ejercicio. Qué buena historia. Muchas gracias, Freddy. Y qué bonito igual poder expresar como esa conexión que podemos tener con una planta, con un ser vivo. Estamos justo en la hora, así que vamos a despedirnos. Muchas gracias, espero que les haya gustado la clase. Nos queda una clase más y solamente brevemente quiero leer un texto que va a tomar un minuto. Permiso, Joaquín. Se llama El trabajo de la naturaleza, que es de este mismo libro que les leí antes, Mahuida. La gente de las grandes ciudades no vive de verdad, solo al acercarse a la muerte se dan cuenta de que no han vivido natural y auténticamente. Allí y con la muerte ya encima se enfrentan con dolor a todo aquello que no fue vida. Lo triste es cuando saben que se les pasó el tiempo para aprender lo que la naturaleza tenía que enseñarles. Allí, o bien cuando les llega el tiempo de jubilarse, se da cuenta lo que un mapuche o un campesino sabe desde pequeño. El trabajador no tiene que colmar su día de trabajo para trabajar realmente bien, para que algo quede bien hecho, porque si uno no es feliz haciendo, eso no quedó bien hecho. Todo hay que enfrentarlo con calma, tranquilidad y placer. Solo de esta manera tiene uno espacio y varios momentos para relajarse durante el día. Esto en el contexto de la necesidad de la educación ambiental al aire libre, y aunque vivamos en las ciudades, hay una necesidad de poder ir al aire libre. En el caso de Santiago, por muy capital que sea, tienen tremendos lugares al aire libre, como lo es el Cajón del Maipo y otros tantos lugares para visitar que son asombrosos y que hoy en día corren riesgo, están en peligro, se están secando, y así también como pasa en Magallanes, que es el territorio que estoy representando ahora a través de esta clase, a través del SCAC Magallanes y a través de la Fundación Lenga. Entonces, nuestra conexión y nuestro hábito de ir y visitar y conectarnos con la naturaleza es súper importante también para conservarlo y para hacer una acción real en esos territorios en los que somos parte. Así que gracias, espero que les haya gustado. No sé si Joaquín quiere decir algo de cierre, ¿estamos bien? No, estamos muy bien así. Voy a pausar la grabación igual, ¿vale? Súper. Chao a todos, que estén bien.